Hola a todos los amigos del canal, estamos reunidos acá para proseguir en las lecturas del Código Civil. En el capítulo anterior habíamos visto de las tutelas o curadurías en general y tratamos básicamente de el párrafo en general, ¿no es cierto? Y el párrafo de la tutela o curaduría testamentaria, de la legítima y finalmente terminamos con la dativa. Ahora vamos a ver el título 20 que corresponde a las diligencias y formalidades que deben preceder al ejercicio de la tutela o curaduría. Este título corresponde más o menos a analizar en solo un párrafo. Es así que en el artículo 373 señala del discernimiento de las guardas y nos dice que toda tutela o curaduría debe ser discernida. Se llama discernimiento el decreto judicial que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo. De la fianza o caución e inventario señala el 374, no señala que para discernir la tutela o curaduría será necesario que preceda el otorgamiento de la fianza o caución a que el tutor o curador esté obligado, ni se le dará la administración de los bienes sin que preceda inventario solemne. Por su parte, el artículo 375 señala de los guardadores exentos de la obligación de prestar fianza y nos dice que son obligados a prestar fianza a todos los tutores o curadores, exceptuados solamente, número 1, el cónyuge y los ascendientes y descendientes, número 2, los interinos llamados por poco tiempo a servir el cargo, número 3, los que se dan para un negocio particular sin administración de bienes. Podrá también ser relevado de la fianza cuando el pupilo tuviere pocos bienes, el tutor o curador que fuere persona de conocida probidad y de bastantes facultades para responder de ellos. Con respecto al artículo 376 señala ahora el lugar de la fianza prevenida en el artículo anterior podrá prestarse prenda o hipoteca suficiente. El artículo 377 por su parte señala del valor de los actos del guardador previos al discernimiento y nos dice que los actos del tutor o curador anteriores al discernimiento son nulos, pero el discernimiento, una vez otorgado, validará los actos anteriores de cuyo retardo hubiere podido resultar perjuicio al pupilo. El artículo 378 señala del inventario que es obligado el guardador y nos dice que el tutor o curador es obligado a inventariar los bienes del pupilo en los 90 días subsiguientes al discernimiento y antes de tomar parte alguna en la administración, sino en cuanto fuere absolutamente necesario. El juez, según las circunstancias, podrá restringir o ampliar este plazo por la negligencia del guardador en proceder al inventario y por toda falta grave que se le pueda imputar en él, podrá ser removido de la tutela o curaduría como sospechoso y será condenado al resarcimiento de toda pérdida o daño que de ello hubiere resultado al pupilo, de la manera que dispone en el artículo 423. El artículo 379, por su parte, señala de la imposibilidad de eximir al guardador testamentario de la fracción de inventario. Nos dice que el testador no puede eximir al tutor o curador de la obligación de hacer inventario. Por su parte, el artículo 380 nos señala del inventario cuando se prueba que los bienes son exiguos y nos dice que si el tutor o curador probare que los bienes son demasiados exiguos para soportar el gasto de la confección de inventario, podrá el juez, oídos los parientes del pupilo y el defensor de menores, remitir la obligación de inventariar solemnemente dichos bienes y exigir solo un apunte privado, bajo las firmas del tutor o curador y de 3 de los más cercanos parientes, mayores de edad o de otras personas respetables a falta de esto. El artículo 381 señala, por su parte, de las formalidades a que ha de sujetarse el inventario y nos dice que el inventario deberá ser hecho ante escribano y testigos en la forma que en el Código de Enjuiciamiento se prescribe. El artículo 382, por su parte, nos señala de los bienes y documentos que han de inventariarse. El inventario hará relación de todos los bienes, raíces y muebles de la persona cuya hacienda se inventaría,
particularizándolos uno por uno o señalando colectivamente los que consisten en número, peso o medida con expresión de la cantidad y calidad, sin perjuicio de hacer las explicaciones necesarias para poner a cubierto la responsabilidad del guardador. Comprenderá asimismo los títulos de propiedad, las escrituras públicas y privadas, los créditos y deudas del pupilo de que hubiere comprobante o solo noticia, los libros de comercio o de cuentas y en general todos los objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad o que sea necesario destruir con algún fin moral. Por su parte, el artículo 383 señala del inventario solemne de los bienes que aparecieren con posterioridad al primer inventario. El artículo 383 nos señala que si después de hecho el inventario se encontraren bienes de que al hacerlo no se tuvo noticia o por cualquier título acrecieren nuevos bienes a la hacienda inventariada, se hará un inventario solemne de ellos y se agregará al anterior. El artículo 384, por su parte, nos señala de la inclusión en el inventario de las cosas que no fueren propias del pupilo. Debe comprender el inventario aún las cosas que no fueren propias de la persona cuya hacienda se inventaría, si se encontraren entre las que lo son, y la responsabilidad del tutor o curador se extenderá a las unas como a las otras. El artículo 385, por su parte, señala de la mera aserción en el inventario de pertenecer ciertos bienes a determinadas personas. La mera aserción que se haga en el inventario de pertenecer a determinadas personas los objetos que se enumeran no hace prueba en cuanto al verdadero dominio de ellos. El artículo 386, por su parte, nos señala de los errores alegados por el guardador en la relación de cosas inventariadas y nos dice que si el tutor o curador alegare que por error se han relacionado en el inventario cosas que no existían o se han exagerado el número, peso o medida de las existentes o se les han atribuido una materia o calidad de que carecían, no le valdrá esta excepción, salvo que pruebe no haberse podido evitar el error con el debido cuidado de su parte o sin conocimientos o experimentos científicos. Por su parte, el artículo 387 nos señala del guardador que alega haber relacionado a sabiendas cosas que no le fueron entregadas, y nos dice que el tutor o curador que alegare haber puesto a sabiendas en el inventario cosas que no le fueron entregadas realmente no será oído, aunque ofrezca probar que tuvo en ello algún fin provechoso al pupilo. El artículo 386 y penúltimo nos dice de la interpretación de los pasajes oscuros o dudosos del inventario. Los pasajes oscuros o dudosos del inventario se interpretarán a favor del pupilo a menos de prueba contraria. Y finalmente, del guardador que sucede a otro y de sus obligaciones respecto del inventario, nos dice que el tutor o curador que sucede a otro recibirá los bienes por el inventario anterior y anotará en él las diferencias. Esta operación se hará con las mismas solemnidades que el anterior inventario, el cual pasará a ser así el inventario del sucesor. Eso es con respecto a las formalidades y diligencias que deben preceder al ejercicio de la tutela o curaduría, que sería el título 20. En el siguiente capítulo vamos a revisar el título 21 de la administración de los tutores y curadores relativamente a los bienes.